Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Que tenemos noches cuando el próximo día sabemos que será un día difícil. Habrá dificultades y pruebas, problemas, posiblemente aflicciones, persecuciones de alguien. Y muchas veces es difícil dormir esa noche. Muchos de nosotros tenemos Salmo 4:8 sobre la cama para recordarnos, o al lado de la cama, en paz me acostaré, ¿verdad? Asimismo dormiré, para recordarnos que Dios está en control, yo puedo dormir. Y a veces ya estamos, ¿verdad? En vez de contando ovejas, 1, 2, 3, queremos contar bendiciones. Gracias por esto, gracias por esto, gracias por otra cosa. Hasta que el Señor nos ayude a tener más tranquilidad y poder descansar. Pero el hecho es que cuando sabemos que ha habido o habrá dificultades, persecuciones, a lo mejor el próximo día alguien sabemos que el médico ha dicho que un ser querido va a morir. Los hermanos Torres, que bueno verles hoy, otro Torres, ¿verdad? Que tenía un ser querido que pasó la presencia del Señor la semana pasada y no pudieron estar el domingo. Y cuando recibimos noticias, tu tía, tu hermano, tu madre, lo que sea está grave y a lo mejor mañana va a morir, es difícil dormir, ¿verdad? Y si alguien nos amenaza y mañana ya vas a pagar por eso, con más razón empezamos a sentirnos nerviosos y posiblemente no dormir bien. No obstante, el último versículo de 1 de Pedro 4 dice aquí, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. Se muestra aquí que podemos encomendarnos al Señor y reposar en nuestro Creador. Reposar en medio de aflicciones, tribulaciones, dificultades y hasta persecuciones si estamos en la voluntad del Señor. Pero es como dijo en la alegoría, progreso del peregrino, hacemos referencia a eso varias veces, que venía peregrino por el camino, el Señor temeroso, estaba corriendo atrás y dijo, no vayas por el camino, hay leones en el camino. Y peregrino dijo, pero esto es el camino del Señor, tengo que estar en su voluntad. Esto es el camino al cielo de aceptar a Cristo y luego si acepto a Cristo voy a querer seguir en su camino y Él tiene que guardarme. Y así que él siguió adelante y de verdad escuchó leones fuertes y miró 2 leones fuertes rugiendo al borde del camino. Pero dijo, si muero, pero tengo que confiar en el Señor y hacer su voluntad. Y se quedó en medio del camino y cuando llegó cerca de los leones, miró que estaban encadenados. Podrían llegar solo al borde del camino, pero no podrían entrar en el mero camino. Si alguien se extraviaba del camino, los leones le comerían. Pero si se quedaba en el centro del camino, ningún león le podría tocar. Y esto es lo que nosotros aprendemos acerca de cómo tener paz, cómo tener reposo en la voluntad del Señor, a pesar de las tribulaciones y persecuciones. Pero hay que escuchar la advertencia de versículo 15 con que terminamos hace 2 semanas cuando prediqué. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Dice allí en versículos 13 y 14, gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo,
para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, y así que ninguno de vosotros padezca como homicida o pecador o entremeterse en lo ajeno. El hecho es que muchos quieren creer que todo saldrá bien. A lo mejor los que estaban fuera del arca y rechazaban el evangelio y no querían entrar en el arca, dijeron, no se preocupe, no dice va a llover, pero nunca había lluvia en la tierra. No va a llover, estamos bien, yo estoy bien, Dios me guardará, Dios me cuidará. Pero se cerró la puerta del arca y se burlaban hasta 2 semanas más de Noé. Y él está en el arca con esos animales por 2 semanas y habla de lluvia y no hay lluvia, ja, ja, ja. Pero como se alejaron del Señor, llegó la lluvia y ninguno sobrevivió. El hecho es que si me alejo del camino del Señor, no quiero entrar en el arca, no quiero obedecer al Señor, ser salvo de verdad. Mateo 7, hablamos de esto la semana pasada en la noche cuando prediqué el Evangelio. Mateo 7 dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, he sido religioso, yo he orado mucho, hasta tú me has sido bondadoso y has contestado mis oraciones. Así, Señor, yo estoy bien, déjame entrar en el cielo. El Señor dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El hecho es que muchos creen que son salvos, pero no, si no han aceptado a Cristo. El hecho es que Jesucristo murió por ti porque no había otra manera de salvarte sino por su muerte. Muchos piensan, pero yo soy bautista, católico, testigo de Jehová, lo que sea. Y mi religión, yo soy religioso. Si yo sé que yo hago mis confesiones y todo será bueno. Me bauticé en la iglesia bautista incluso y todo será bueno. Pero si uno no es salvo de verdad, nunca se ha arrepentido de verdad, aunque Jesucristo ya pagó por todo tu pecado, es como he dicho, como un presidente, gobernador o juez escribe una declaración de perdón para usted, con las manos del Señor, la sangre de Jesús, la sangre nos limpia de todo pecado. Está pagado tu pecado, pero si tú confías en tu religión, tú confías en tus buenas obras, no aplica ese pago a usted. Usted tiene que rechazar tu fe en otras cosas, arrepentirse del pecado sinceramente y poner toda tu fe solo en Jesucristo y decir, mi iglesia no salva, mis buenas obras no salvan, pero yo soy muy malo y yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo tengo que confesar que soy muy malo. Merezco el infierno. Señor, soy malo, pero Cristo, la Biblia dice, me limpia de todo pecado. Entra en mi corazón, perdóname, sálvame. Cuando usted cree en el Señor Jesús y solo en Él, tu vida cambia totalmente. Él entra en tu vida, entra en tu corazón y te hace, la Biblia dice en Juan 3, te hace nacer de nuevo. Las cosas cambian. Ya no ves todo lo mismo. Ya empiezas a amar. Con la ayuda del Espíritu empiezas a amar las cosas de Dios, la iglesia, el servicio de Dios, la lectura bíblica, la oración, cosas cristianas. Y empiezas a despreciar y odiar tu pecado. Y dices, Señor, he sido tan malo. Antes no quería creer que fui tan malo. Yo dije, he hecho malas cosas, pero yo no soy tan malo. Y ahora me veo muy malo. Me veo como un gran pecador que merece el infierno. Así, Señor, gracias que Cristo pagó por mi pecado. Te acepto a ti y solo a ti. No puedo hacer buenas obras, ser religioso. Solo puedo creer en Jesús. Y Él cambia mi vida. Y me hace querer hacer buenas obras y querer ir a la iglesia después, pero eso no tiene nada que ver con mi salvación. Solo Cristo salva. Muchos van a decir, yo creo en Jesús, yo soy salvo. Mi papá
no sé si era cristiano, espero que Dios tenía gracia en su alma. Dios no puede decir ni sí ni no, pero él vivió su vida, ¿verdad? Pecaminosa, pero medio religiosa al final de su vida. Pero nunca le escuché con gran arrepentimiento de su pecado. Y así que Dios es el juez. Pero hay muchos que dicen, yo creo en Jesús, pero en su corazón realmente creen en sus buenas obras y Jesús. Creen en su religión, su confesión, su penitencia y Jesús. Pero no puede creer en una cosa y Jesús. Tienes que creer solamente en Jesús, no más. Solo Jesús me salva. Mi religión, voy a decir a todos mis amigos, mira, he sido religioso, pero mi religión nunca me hizo nada. Solo Cristo me puede salvar. He tratado de ser buena gente, pero realmente eso solo resultó en orgullo. Y hasta mis buenas obras eran obras de orgullo. Y eso no me puede salvar. Así que solo Cristo salva. Y cuando uno de verdad está bien arrepentido y rechaza cualquier otro apoyo de tu fe, pone todo tu fe, todo tu apoyo solo en Jesucristo y su sangre, y eres salvo. Pero muchos no quieren arrepentirse, otros no quieren dejar su religión, su iglesia, otros no quieren creer que son tan malos, ¿verdad? Y por esa razón, cuando llega a una tribulación, un problema, el Espíritu Santo no les da la paz a su corazón, no les da tranquilidad. ¿Por qué? Porque no tienen paz, porque no pueden reposar y descansar que Dios va a hacer todo bien para ellos. A lo mejor es porque Dios no va a hacer todo bien para ellos. Dios no promete hacer bien para todo el mundo, cuidar todo el mundo de dificultades, dar todo el mundo paz y tranquilidad. Él dice aquí, ninguno de vosotros padezca como homicida. Tiene que ser de vosotros, los creyentes que con la ayuda de Cristo viven vidas santas. Para ellos es la promesa que el Señor le guardará. Buscad primero el reino de Dios. Mateo 6:33, lo cité a los niños. Busqué primero el reino de Dios y todas esas cosas se os añadirán. ¿Promete el Señor que va a añadir bendiciones a todo el mundo o solo los que buscan primero el reino de Dios? Dice allí, busca primero el reino de Dios y estas cosas se os añadirán. ¿Promete el Señor salvación a todo el mundo o solo los que están arrepentidos y ponen fe solo en Jesucristo? Arrepentíos y creen en el Señor Jesucristo y vendrá del cielo tiempos de refrigerio, dice Hechos 3, solo para los que están arrepentidos y creen solo en Jesucristo. Y para ellos ya no tienen que preocuparse. A lo mejor el Señor les deja pasar por un horno de fuego. Un foso de leones. A lo mejor hay algún Saúl persiguiéndolos como creyentes, pero el Señor está cuidándolos porque son cristianos de verdad y santos en el camino del Señor. Y así los leones les asustan, pero no los pueden dañar cuando Dios no quiere. Así tenemos que ver entonces cómo es que un cristiano verdadero, siendo un cristiano verdadero en la voluntad del Señor, ¿cómo puede él tener paz y reposo? Y así en la noche, cuando sabe que el próximo día hay amenazas y dificultades, puede dormir bien, descansar bien. ¿Cómo puede ser? En versículos 16, 17, 18, 19, aquí encontramos 3 razones por que un cristiano puede reposar en medio de padecimientos y tener reposo y paz en su Creador. Oremos. Padre, te damos gracias que tú nos has prometido, siendo cristianos salvados por fe, personas que hemos sido tan pecaminosos, tú, Señor, has muerto por nosotros, has resucitado para salvarnos.
Y si creemos en el Señor Jesús y solo en Él, con corazones arrepentidos, sabemos que Él, la Biblia dice, pagó por todo pecado, su sangre nos limpia de todo pecado. Y así, Señor, cuando andamos en su voluntad, sabemos que los que buscan primero el reino de Dios tendrán estas cosas de protección y provisión añadidas a nosotros. Eso por tu pura gracia a tus hijos. Así ayúdanos, Señor, a estar seguro que somos tus hijos en tu voluntad y ver, Señor, cómo podemos nosotros tener paz, reposo en medio de padecimientos. En nombre de Jesús. Amén. Versículo 16 es la primera de 3 cosas que Dios enseña de cómo tener reposo en medio de pruebas, paz en las pruebas. Si alguno padece, versículo 16, como cristiano, no dice que cristianos no van a padecer. Dice que cristianos van a padecer también, pero pueden estar tranquilos, en reposo. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que dice la última parte del versículo 16, glorifique a Dios por ello. Tenemos aquí el resultado de padecer bíblicamente como cristianos. El propósito de nuestra vida es para glorificar al Señor. ¿Cómo puede Dios ser glorificado por nosotros en medio de nuestro padecimiento? Bueno, primero es como José del Antiguo Testamento, que cuando padeció en la prisión, cuando padeció, ¿verdad?, el rechazo de sus hermanos, todo eso, él siguió y luego al final de su vida, en Génesis 50, sus hermanos vienen y dicen, nos vas a matar por maltratarte, hacerte sufrir, ¿verdad? El Señor dice, no voy a hacer nada malo, porque Dios, aunque usted quería todo eso para mal, Dios lo quería para bien. Romanos 8:23, todas las cosas obran para bien, para los que aman al Señor y están llamados conforme a su propósito. El Señor tiene primero un propósito de ser glorificado. El resultado de aguantar pruebas con tranquilidad, con paciencia, es porque tenemos fe. La fe de José, que Dios iba a obrar todo para bien. Y cuando el mundo mira la fe de un cristiano, empieza a pensar, Dios es grande, Dios es bueno. Si Él puede dar tranquilidad a personas en medio de pruebas injustas, padecimientos injustos, si ellos pueden tener esta fe de José, tranquilidad, tienen que tener un Dios grande. Así que el Señor nos da fe para aguantar, y la fe hace que creemos que todo obrará para bien. Y así que el mundo dice, ¿cómo puedes tener esa tranquilidad, José? Porque Dios está usando lo malo para lo bueno. Así que como Dios está en control, el resultado de esta maldad será algo bueno. Por esa razón, yo les perdono a ustedes. No se preocupe, Dios. ¿Y qué pasa con los hermanos? Parece que llegan a ser patriarcas. Llegan a ser creyentes grandes al final de su vida. Y así es, en parte, por causa de la fe que tranquiliza a José. Y mirando esta fe, ellos glorifican a Dios, que Él puede dar tranquilidad por la fe a un cristiano. También pensamos en Job, el testimonio de Job. El resultado del testimonio de Job es que los amigos que estaban criticándole, al final le aprecian. Tienen que pedirle perdón. Y él ora por ellos.
Pero eso solo después de su testimonio que dice, aunque Dios me mate, no dejaré de creer en Él y servirle. Aunque Dios me mate, yo le serviré. Y cuando uno tiene la fe que no solo le hace perdonar a otros y confiar que Él obra todo bien, pero tiene una fe que le hace dar testimonio a otros y decirles, mira, aunque Dios me mate, voy a servirle. El resultado de eso es la gloria de Dios. Porque los amigos de Job al final dan gloria a Dios por escuchar el testimonio de Job. También es el resultado de la alabanza que resulta de fe durante el padecimiento. Esto es María en el Magnificat, que dice, magnificado sea el Señor. En Lucas, ¿verdad? Por eso se llama el Magnificat. Exaltado, magnificado sea el Señor. Y dice, todo el mundo verá esto y me llamarán bienaventurada y glorificarán al Señor. Y así es que cuando uno tiene fe, puede glorificar a Dios. No solo dar testimonio a los hombres, aunque me mate, no solo mostrarles confianza que el Señor va a obrar todo para bien, pero también esta fe obra que uno pueda alabar a Dios en medio de las pruebas. Tú estás sufriendo mucho. ¿Cómo vas a la iglesia y cantas a Dios en la iglesia? Cuando acabas de perder un ser querido, ¿cómo puedes tú alabar a Dios y darle gracias cuando acabas de escuchar que tienes cáncer? Y no hay seguridad que vas a sobrevivir la vida larga que tú querías tener. Acabas de perder tu casa y tu trabajo y tú vas alabando a Dios, dándole gracias, exaltándole a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Cuando el mundo escucha y mira nuestra alabanza al Señor en medio de las pruebas, ellos glorifican al Señor que puede ayudarnos a alabarle. Así que Dios está glorificado por tu fe en su control soberano. Dios está glorificado por tu testimonio y Dios está glorificado por tu alabanza que viene en medio de la tribulación. Así encontramos aquí 3 veces que el gozo del Señor que pone en el corazón en medio de la tribulación es el gozo del Señor puede glorificar al Señor si somos cristianos. Así que ya tengo reposo, tengo tranquilidad, que Dios está usándome para glorificar su nombre y eso me ayuda a tener paz en la prueba por saber que Dios está glorificado en esto, que hay el resultado de la gloria de Dios por eso. Segundo, en versículo 17, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Después de los resultados de la fe que me ayuda a tener tranquilidad, segundo, tenemos que hay un propósito en lo que Dios está haciendo. El propósito es para advertir al mundo de un padecimiento peor. Cuando Dios permite a sus hijos padecer algún castigo o dificultades para fortalecerlos, eso es una cosa en que reposamos. Porque Dios solo está tratándome como un hijo. Y sería mucho peor si no fuera un hijo, si fuera al infierno. Pero como soy un hijo, Dios compadece de sus hijos
Dios no hace a sus hijos sufrir demasiado como me haría sufrir si fuera pecador. Y el hecho es que este propósito de dejar los hijos sufrir tiene varios propósitos. Pero básicamente este versículo está diciendo un propósito es para advertir los pecadores. Si usted no es un cristiano real, si usted no es un hijo de Dios, si Dios trata a sus hijos de tal manera que sufren mucho, ¿cómo será para ti? Que no quieres ser un hijo de Dios, que no quieres aceptar a Cristo. El hecho es que encontramos aquí dos cosas acerca de este testimonio. Es seguridad de juicio, primero. Seguridad que Dios va a usar los sufrimientos de cristianos, pero tratarles como hijos y no darles demasiado sufrimiento, lo que no pueden aguantar. Primera de Corintios 10:13. Dios nos da lo que Él puede ayudarnos a aguantar. Tenemos seguridad que un sufrimiento de cristiano, que es mucho, pero menos que el mundo, tenemos seguridad que este es para advertir a otros del mayor castigo que ellos padecerán si no se entregan al Señor. Dios castiga a sus hijos en amor, pero juzga a los incrédulos en justicia. Y está diciendo, mira, hay doble seguridad aquí. Primero, lo que Dios hace para ti como cristiano es en amor. Pero también es una cosa que usted está dando testimonio al mundo. Mira mi padre. Si trata a sus hijos de esta manera, en amor, ¿cómo va a tratarles a ustedes en justicia al final? Si rechazan al Señor, si no obedece al Señor. Esto es lo que dice en versículo 17, cuando dice al final, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? La palabra obedecer es ser persuadido, se traduce así del griego. Muchos no se persuaden, no se convencen que la vida cristiana es la mejor. Miren cristianos sufrir y, mira, los cristianos están padeciendo por ser cristianos. Y el Señor está diciendo, usted no se persuade por mirar que los cristianos, aunque padecen como hijos y así tienen gracia y un límite a su padecimiento y una razón por su padecimiento. Es solo el padecimiento tierno de un padre que hace a su hijo obedecer con... ¿verdad? Un poco de disciplina. Bueno, usted no quiere obedecer el Evangelio, ser un cristiano, creer en Jesús, no está persuadido de eso. Bueno, recuerda, cuando mires el castigo de los cristianos, si ellos sufren un poco, y eso parece severo, pero es poco, cuánto peor será tu juicio como enemigos. Así que, una razón, un propósito de mi sufrimiento es para dar seguridad a los incrédulos que ellos van a sufrir mucho más. Y seguridad que si aceptan a Cristo, su padecimiento sería dentro de los límites de un padre que castiga a sus hijos. Pero también en versículo 18 no solo hablo de la seguridad de este juicio y este padecimiento de incrédulos, pero también muestra no solo la seguridad, pero la severidad para advertirles de eso. Versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Dios es muy severo, qué cruel es eso, ¿verdad? Bueno, no, es que si Dios le advierte con palabras fuertes, es como si yo estuviera al lado del camino y hay un puente caído allí en el camino. Y yo estoy dando señal con mis manos, gritando, tú vas a morir si vas por allí. No vayas por allí. Qué cruel soy yo, ¿verdad? Amenazándote con la muerte si tú sigues por el camino. ¿Eso es cruel? No. Una advertencia severa es una advertencia buena.
de consideración para que no te dañes. He dicho varias veces los miércoles, estudiando los miércoles, Apocalipsis. He dicho varias veces, Apocalipsis habla de cosas bien severas, pero es solo porque Dios ama a todo el mundo en sentido de querer salvar a todo el mundo y escribe Apocalipsis para gritarlos. Aléjate del pecado, confiesa tu pecado, acepta a Cristo, porque las cosas en el futuro serán horribles. El infierno será horrible. No vayas con el diablo. Acepta el Cordero de Dios. Esto es cruel de Dios, dar su vida primero para salvarte y advertirte, si tú no aceptas la salvación de Jesucristo, cuando Dios hizo todo eso por ti en amor, pagó por tu pecado en amor, es cruel de Dios darte el castigo que mereces por seguir tu vida, por no confiar solo en Jesucristo. No, eso es solo justicia. No es crueldad, pero es severidad. Si con dificultad, versículo 18, un cristiano se salva, ¿en dónde parecerá el impío, el pecador? Eso es para advertirles de la severidad del juicio de Dios. Si parece severo lo que hace a sus hijos, cuánto peor será lo que hace a los que rehusan ser sus hijos. Con dificultad, es difícil ser cristiano. Con dificultad se salva. Con dificultad hay que padecer muchas veces del mundo burlándose de nosotros cuando queremos ser santificados. Si yo no quiero ir al cine, no quiero tomar ese vino, porque no quiero tentaciones en mi vida, yo quiero vivir una vida santa y otros se burlan de mí, se ríen de mí, ¿verdad? Es difícil eso, vivir una vida cristiana para ser un testimonio de otros. Pero reposamos en esto, que esto tiene propósito, mi padecimiento. Tiene propósito de mostrarme el límite de Dios que tiene de mi sufrimiento y tiene el propósito de mostrar cuán severo será el padecimiento de otros. Y tiene el propósito de mostrarles a ellos cuán severo será Dios con su pecado si no quieren ser salvos y aceptar a Jesucristo. Así que hay que padecer para ser santificado. Hay que padecer para ser un buen testimonio a otros, pero reposamos la verdad de que Dios nos promete fuerza para el día, fuerza para ayudarnos a aguantar. Y de verdad, no podríamos aguantarlo sin la gracia de Dios. Pero podemos con la gracia de Dios. Y así es, si un cristiano apenas, por solo la gracia de Dios, apenas puede aguantar sufrimiento temporal, solo en este mundo es su sufrimiento, un incrédulo nunca podría aguantar el castigo eterno, especialmente después de haber enviado a Cristo para pagar por su pecado. Demostrado este amor tan grande que Cristo murió por ti, cuánto más sufrimiento vas a merecer por querer salvarte de tu misma manera, de confiar en tu religión, en tus bondades. Cuánto más sufrimiento vas a merecer si Cristo ya hizo todo. El hecho es que si alguien envió cuando se cayó ese puente, yo estoy gritando, mira, alguien hizo otro puente por allí. No vayas por ese camino. Vas a caer en el precipicio. Vayas por donde han hecho otro puente. Y si otros trabajaron duro para hacer otro puente, pero tú estás acostumbrado a tomar el puente antiguo, Dios es cruel, los ingenieros son crueles, yo soy cruel por proveer otro puente y demandar que vayas por allí para ser salvo. Esto es cruel, proveerte otro puente. Y tú decides entonces ir por tu propio camino y caer al precipicio. El hecho es que Dios ha hecho otro puente. Jesús es el camino verdadero a la vida, el camino, la verdad y la vida. Aquí encontramos entonces que si vas a tomar el puente que Dios provee,
A lo mejor está un poco con baches en el camino, con piedras en el camino. A lo mejor es un camino un poco difícil. Pero el hecho es que si rechazas ese camino, no culpes a Dios, que te ha proveído un camino. Aunque sea un camino difícil, ser cristiano, la gente burla de ti, no puedes hacer las cosas que antes hiciste. A lo mejor es un camino un poco difícil, pero si Cristo ya ha pagado con su sangre para hacer un camino y tú rechazas ese camino, entonces que sepas, el sufrimiento será peor para ti por haber rechazado lo que Dios proveyó. La persecución de cristianos, primero, no es solo para santificarlos como hijos, pero eso es parte. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Qué propósito tiene? Para santificarnos, para ayudarnos a ser más santos, ¿verdad? Ese castigo es como un padre que castiga a su hijo. Dice, hijo, no tomes drogas. Y él un día toma algún alcohol o droga y el papá le castiga. ¡Qué cruel es ese papá que le castiga por desobedecer y por hacer algo peligroso! ¿Eso es cruel de papá? No, es amoroso de papá. Castigarle para santificarle. Así es nuestro Dios. Las dificultades que tengo es para santificarme. Y así es, no solo eso, pero también para demostrar al mundo la gracia de Dios que da fuerza a sus hijos. El mundo mira que tú tienes gracia para aguantar tus pruebas, fuerza para aguantar tus pruebas, y eso Dios te deja ese castigo para que el mundo vea la gracia de que Dios te da cuando permite dificultades en tu vida. El mundo nunca puede decir, un cristiano nunca tiene problemas. Pero debe decir, el cristiano tiene tantos problemas como yo, pero lo aguanta mucho mejor. Y así es que el mundo debe mirar la persecución como cristianos cuando lo aguantan como una manera de dejar Dios demostrar su gracia, su poder para los creyentes. Luego demuestra estos padecimientos, demuestra la paciencia y justicia de Dios. Se les deja perseguir a los hijos de Dios. Si Dios permite que Saúl persiga a cristianos, Saúl debe ver la gracia de Dios, que Dios no le mata por perseguir cristianos. Y el hecho es que si alguien le hace padecer como cristiano, Dios lo permite para mostrar su gracia, su paciencia con los que hacen sufrir los cristianos, ¿verdad? Aunque al final tendrá su juicio. Pero como Dios está permitiendo que hagan sufrir cristianos por un tiempo, Dios está demostrando su paciencia, su gracia, está demostrándoles cómo al final van a merecer lo que reciben. Pero también, además, es una señal cuando Dios permite mucho sufrimiento de cristianos. La Biblia está indicando en Apocalipsis y en Mateo, es una señal del comienzo del fin. Cuando todo sufrimiento de cristianos se va a acabar, mientras que va a llegar un fin, cuando solo comienza el sufrimiento infernal de los incrédulos. El Señor está diciendo, si hay más y más sufrimiento de cristianos, es para recordarles que el fin viene, cuando el cristiano va a terminar sus sufrimientos, pero solo va a comenzar los sufrimientos de los que rechazaron a Cristo y hasta hicieron cristianos padecer. Para terminar, primero tenemos el resultado de nuestros sufrimientos, glorificar al Señor por medio de nuestra fe, por medio de nuestro testimonio y alabanza. Tenemos el propósito de nuestros sufrimientos, que es para advertir a los pecadores que si Dios permite cristianos sufrir, ellos van a sufrir mucho más. Acepta a Cristo, aléjate del pecado. Nuestro sufrimiento tiene propósito de advertir pecadores para que sean salvos. Y para terminar,
tenemos el poder demostrado en medio del sufrimiento. De modo que, versículo 19, que leer 19 conmigo, les animo muchas veces, no muchas veces, debo hacerlo más, les animo para memorizar un versículo o más de la Biblia cada semana. A lo mejor agarras algún versículo de un estudio bíblico aquí y dices, yo voy a repetir y repetir, leer y leer muchas veces este versículo hasta tenerlo en mente. A lo mejor lo voy a escribir en la tarjeta y dejarlo aquí en mi bolsillo y leerlo varias veces en la semana. A lo mejor este versículo es uno que usted puede hacer esto, de recordar la palabra de Dios. Todos juntos, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Otra vez. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encontramos los resultados del padecimiento, la gloria del Señor, el propósito para vertir el mundo, y encontramos el poder, la omnipotencia que está demostrado cuando padecimos por el Señor. Así que cuando uno padece según la voluntad de Dios, hay gran dolor. No es bonito mirar a otros primos o tíos o padres o hermanos reírse de mí, hacerme sufrir por querer hacer lo correcto y ser cristiano. Hay muchos de ustedes que han aceptado a Cristo y su familia era de otra religión y así que usted tenía que aguantar muchas burlas y hasta rechazo de tu familia para aceptar a Cristo y seguir a Cristo. Y así es que cuando uno padece según la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer? Recordar que Dios es poderoso y encomendar su alma a Dios como el Creador todopoderoso, omnipotente. Amén. Tenemos que hacer dos cosas. Primero, encomendar nuestra alma al Señor. Encomendar es la palabra depósito o ingreso en un banco. Usted encomienda, deposita tu vida en las manos del Señor para invertir, como mandas al banco, invertir este dinero en estas acciones o en estos intereses. Tú vas a invertir tu vida en el banco del Señor, en la mano del Señor, para decir, eso es la mejor inversión que puedo hacer en mi vida. La mejor inversión que puedo hacer. Entregarme al Señor, para servir al Señor. Pero vas a padecer mucho. Bueno, no importa. Dios es todopoderoso, que puede ayudarme a servirle y va a resultar mi vida por mucho más gozo, felicidad y bendiciones si encomiendo mi vida en sus manos. Y así, eso significa encomendar tu vida, orar. Es el Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Así es, voy a orar, Señor, para consagrarme. Romanos 12:1. Dice, presenta tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y verás que la voluntad de Dios es bueno y es dulce. Y así encontramos que hay que depositar mi vida en las manos del Señor, confiar en su poder para guardarme. Y hay que orar para consagrarme al Señor. Te presento mi vida, Señor. Y hay que confiar en Dios como Padre, como hizo Jesucristo, de confiar en su Padre. Aunque cuando oró Cristo estas palabras, encomiendo en tus manos mi espíritu. ¿Cuándo oró eso Cristo? En la cruz del Calvario. Si encomiendo mis manos mi vida en la mano del Señor, no me va a dejar sufrir. Dejó a Cristo morir. La muerte de la cruz. Y a lo mejor, encomendando mi vida en sus manos, orando, me presento a ti, Señor, puede ser que el Señor nos deje ser crucificados en nosotros mismos. Esto es el lema de mi vida. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. En Cristo estoy crucificado, juntamente con Cristo crucificado. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo sigo vivo, pero es Cristo el que me da mi propósito,
mi fuerza, mi vida. Y así es que si estoy crucificado a mí mismo para no hacer lo que yo quiero, y otros a veces, hay algunos que han querido crucificarme. ¿Cree? Si usted sigue al Señor, Francisco a lo mejor ha experimentado eso como pastor. Si no, si es un pastor de una iglesia, le advierto, lo va a encontrar. Hay personas que van a querer crucificarte. El hecho es que cuando uno vive para el Señor Jesús, tiene que morir a ti mismo. No importa cómo la gente me trata. Dios me va a proteger, Dios me va a guardar, Dios va a hacerme bien. Y así puedo confiar en Él porque es todopoderoso. Así que encomienda tu alma al Señor como Dios todopoderoso. Y hagan el bien. Hagan el bien. Dios es fiel para bendecir a sus criaturas, su creación, si determinan a hacer bien. Él es poderoso. Que si tú haces bien, el fundador de la Universidad Bob Jones, su dicho más famoso que he repetido aquí varias veces, aunque las estrellas caigan, hacer el bien, hacer lo correcto, aunque las estrellas caigan. Y a veces parece que las estrellas van a caer, pero Dios es todopoderoso para cumplir su promesa que si buscamos primero el reino de Dios, todas esas cosas se nos añadirán. Y así que esto nos inspira a hacer el bien con gozo. Aunque tengamos que sufrir para hacerlo, lo podemos hacer con gozo, con alegría. Ayer o anteayer, por la tarde, doy unas clases en internet, ¿verdad?, de tutelaje de inglés y español, y una señorita escribió una cosa de la muerte de su abuela y cómo ella sufrió mucho, pero quería tener gozo en medio de esto. No puedo predicar a esa gente, ¿verdad? que es del mundo, antes solo corregir su papel, ¿verdad? Pero el hecho es que quería decirle, tú no puedes tener gozo sin Cristo. En la muerte de tu ser querido, solo Cristo. Ella dice, por eso me junté a un club de baile, para ayudarme a sentir gozo en medio de esto. El hecho es que tenemos que reconocer que el Señor tiene poder para darnos gozo en medio de las pruebas, pero solo si hacemos el bien. Si no quiero arrepentirme, si no quiero confesar mi pecado, hasta como cristiano, si quiero convencerme que no estoy haciendo mal, pero estoy haciendo mal. No soy fiel a la iglesia, no estoy leyendo mi Biblia cada día, no estoy orando como debo hacer, no estoy testificando, no estoy dando mis diezmos y ofrendas como debo, estoy haciendo mal. Pero si hago bien, no voy a tener dinero después de los diezmos, pero si hago bien, no voy a poder trabajar en vez de estar en la iglesia. Si hago bien, cosas difíciles van a pasar. Dios es todopoderoso, omnipotente. Podemos confiar en Él, primero, como el Creador, para sostenernos. Y segundo, como nuestro Padre, guardia, Rey, Señor, perdonador. Si hacemos bien, Él puede bendecirnos y ayudarnos a sonreír, aunque las estrellas caigan. Pero solo si hacemos bien. Si haces mal, no vas a tener paz, no vas a tener tranquilidad, no vas a tener, ¿verdad?, reposo en tu alma. Pero si confías en el poder de Dios y haces bien, vas a tener reposo. Si haces bien y esto advierte el mundo cuando el Señor le hace padecer, vas a tener reposo, que hay un propósito, hay una razón por tu sufrimiento. Y si reposas en el Señor y haces bien, entonces vas a hacerlo porque hay un resultado de tu vida que va a glorificar al Señor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna
y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.